proveedores, compradores, entidades reguladoras, Ujú. lo que no es de la empresa, lo que no pertenece a la empresa. Ya, lo que no se involucra en la actividad. Ya, los stakeholders tienen que ver con todo lo que son, o sea, es como que está englobado. Clientes, proveedores, inversores, el gobierno, las comunidades, hasta los mismos empleados. Pero en este caso, como hablamos de externos, tiene que ver con todos estos. Entonces, para no decir proveedores, clientes, inversores, gobierno, decimos stakeholders. ¿Sí? Entonces, cada que ustedes escuchen los stakeholders, tiene que ver con eso. Clientes, proveedores, gobierno, o medios de control, como reguladores de control. ¿Sí? Ahora, si nosotros decimos que de la comunicación depende si es que una crisis se agrava o se resuelve, pues vamos a ver qué errores hay comunes dentro de este tipo de comunicación que se puede dar en medio de una crisis que puede agravar una crisis. Pues como les decía, primero que la persona o la empresa que tiene la crisis no diga nada, nada, absolutamente nada. ¿Sí? Ese es uno de los errores más frecuentes y que pueden ocasionar un impacto fuerte dentro de la organización en medio de una crisis. La segunda es que la empresa niegue el problema, ¿sí? Que no, que diga que no, que todo está bien, que lo que dijeron no es correcto, por ejemplo, ¿sí? La siguiente puede ser que esta comunicación llegue tardía o de manera ambigua, o sea, que la información, que el mensaje que se emite no esté completamente claro. Ujú. Otro sería la falta de empatía, por ejemplo, poniéndoles este ejemplo del bicho que asoma en las bebidas. Si la empresa simplemente no le interesa, no dice nada y no le da como que esa empatía frente al cliente, pues simplemente es como que, ah, sí, fue un error y ya, o no dice nada, ¿no? Entonces puede ser por ahí. Y la otra es que dentro de este ámbito de las crisis van a existir los conocidos voceros. Y si estos voceros no están correctamente capacitados para solventar o comunicar frente a una crisis, pues va a ser difícil que la crisis se solvente de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos que las crisis son eventos de manera sorpresiva que se da dentro de una organización y que puede generar un impacto y puede desestabilizar mi empresa, pues las empresas o las organizaciones tienen que establecer en su momento planes estratégicos de comunicación que se pueden dar en momentos de crisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto o qué es esto? ¿Qué es un plan estratégico de comunicación? Pues primero va a ser utilizado como una herramienta, que al momento que yo necesite usar, la usaré, pero que yo sabré que la tengo, porque si yo no la hago, yo no la puedo usar. ¿Sí me explicó? ¿Sí me hago entender esa parte? ¿Pueden repetir, Lice, A por ver, favor? si yo digo que mi plan estratégico es una herramienta, es porque esta herramienta la podré usar en el momento que necesite, ¿sí? Pero si yo no tengo esta herramienta, ¿cómo la voy a usar en el momento? A eso es lo que me refiero. ¿Sí? Entonces es importante establecer estos planes como una herramienta para usarlo en el momento. ¿Ya? Entonces, esta herramienta o este plan me va a ayudar a qué? Me va a ayudar a anticipar las crisis, ¿sí? A ver que si pasa, tenga un impacto mínimo dentro de mi organización. Uno.
me va a ayudar a gestionarla. Es decir, que si se da, yo ya sé cómo tengo que reaccionar frente a la crisis. Y tres, tengo que controlar el impacto que ésta puede generar. O sea, si trato de disminuir y no lo logro, pero sé que va a haber un impacto, busco la manera de controlar que este impacto siga siendo el mínimo. ¿Ya? Entonces, esto es un plan estratégico. Entonces, ¿a qué se refiere? O el concepto en sí del plan sería que es un conjunto de actividades que me van a ayudar a establecer protocolos para yo contestar de manera rápida y coherente frente a la crisis con el objetivo de proteger la reputación y la confianza de la organización. ¿Ok? Entonces, para eso yo realizo mi plan estratégico. Nosotros en clases anteriores hablábamos de lo que es una estrategia, de lo que son los planes. Y ustedes, como conocen dentro de una organización, es necesario siempre mantener estos planes, siempre la planificación de las cosas. ¿Ya? Entonces, hay unos componentes claves dentro de los planes estratégicos que son los planes de contingencia. Esto es lo primerito. Este plan estratégico en su gran mayoría se llaman planes de contingencia. Ustedes han de haber escuchado, ¿no es cierto? El plan de contingencia. Entonces, dentro de un plan de contingencia, ¿qué se hace? Se establece un mapa de las crisis potenciales, o sea, de lo que puede darse, ¿sí? Después de que yo establezco mi mapa de mis crisis potenciales, yo empiezo a evaluar el impacto que tiene en mi organización. Y dentro de estos planes, yo el impacto ya lo comienzo a cuantificar. ¿Qué quiere decir? Pongo que el impacto puede ser 1, 2, 3, siendo 1 el mínimo y 3 el máximo. O 1, 2, 3, 4, 5, siendo el 1 el mínimo, el 5 el mayor impacto. ¿Sí? Tengo dentro de este plan de contingencia, tengo o analizo mis posibles escenarios. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a estos escenarios, yo voy a formalizar o a formular la respuesta que podemos tener. Y al momento que yo genero mi respuesta, estoy estableciendo a responsables que se encargan eh, de poner en práctica todo esto de lo que estoy diciendo. ¿Ya? Y aquí se los conoce como los comités. Entonces, para que me entiendan un poquito más este tema. Normalmente dentro de las organizaciones, lo que más se hace plan de contingencia, ¿qué es? Es un permiso, ¿Mm? es un permiso para poder hacer cualquier evento. Ese es el plan de contingencia. No. Digo, pero ¿cuáles son el plan de contingencia más común que se hace dentro de una organización? ¿Saben cuál es? Por ejemplo, el tema de los incendios, ¿sí? En una empresa son los planes más típicos que pueden darse. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia? Una posible o cómo reaccionar frente a un incendio, ¿ya? Esta sería una crisis natural. Entonces, se van a establecer un mapa de las posibles crisis que se pueden dar dentro de un incendio. Entonces, digamos que pueden establecer los lugares donde el incendio puede afectar más, ¿sí? Luego de eso yo digo, ¿cuál es el impacto? Digamos, en la parte de arriba tiene un impacto 2. ¿Por qué? Porque no va a llegar tanto el incendio si es que si se evalúa y se responde de manera rápida, ¿ya? Escenarios posibles.
Yo digo, ¿por qué se puede dar un incendio? ¿Por qué pueden creer que se da un incendio? De pronto alguna fuga del gas. ¿No es cierto? ¿Qué más? Algún cortocircuito que tiene que ver con la Cortocircuito. luz. ¿Qué más? Si estamos en el campo, obviamente las botellas de vidrio cuando hay mucho calor, mucho sol, que funcionan como espejo, como lupas y activan, prenden. Ujú. ¿Y cuál es la respuesta frente a esos escenarios posibles? La prevención, por ejemplo, este caso, por ejemplo, si vamos, no sé si tiene que ver con esto, con el tema, pero evitar dejar botellas de vidrio en los lugares donde, más que todo donde hay mucha vegetación. Ujú, Y también, por ejemplo, como prevención en un edificio de una empresa, poner estos que son sensores antiincendios que se activan es el agua automáticamente cuando ya se detecta calor o el incendio, entonces se active y para contrarrestar este daño, ¿no? Del incendio que está pasando. ujú. O sea, sí, realmente cuando uno tiene una crisis, lo primero que hace es pensar qué se puede hacer antes de la crisis para prevenir. Entonces, por ahí estamos bien. Ahora, este ámbito de los planes de contingencia son exclusivamente cuando se da la crisis, o sea, durante la crisis. Entonces, yo digo, sí, mi escenario posible es que haya un cortocircuito y esto genere un incendio. ¿Cómo yo reacciono frente al incendio? Si estoy hablando dentro de una organización, ahí hablamos de los dichosos, ¿cómo se llaman los? Se me fue el nombre. Ah, me tengo la punta de la lengua. Se me fue. Pero Simulacros. qué, ya. Cuando hacemos los simulacros. Entonces dicen, aquí puede darse una emergencia de un incendio. Entonces, ¿cuál es el simulacro? Si el incendio empieza a dar, obviamente se encienden las alarmas y la gente que tiene que hacer frente a eso. Salir ordenadamente, no correr, dejar las cosas, no regresar por nada, bajar, si es que son escaleras en forma ordenada, cubrirse la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma de respuesta, ¿ya? Hablemos ahora, por ejemplo, de un problema o de una crisis en el ámbito ético, de un ámbito humano, en donde una persona empieza o le encuentran que empieza a robar información y a vender información. Entonces hay un plan de contingencia frente a eso. Entonces el plan de contingencia se llama el dichoso Código de Ética de la organización. Entonces dentro del Código de Ética le van a establecer los procedimientos de cómo manejarse. O sea, si encontraron a la persona haciendo qué cosa y empiezan a decir, esta es una falta grave, ligera, muy grave. Entonces de acuerdo a estas faltas hay las respuestas o hay los, las sanciones. Entonces, la sanción más leve puede ser un llamado de atención o la sanción más grave puede ser un despido inmediato de la persona. Entonces, Multas también, ¿un qué? multas. Multas también. O sea, todo depende de cuando se evalúa el impacto que tiene lo que hizo, en este caso, la persona. O sea, si yo digo que si le encontré robando y el impacto que esto genera es porque se robó $1 millón y eso genera una crisis económica en mi empresa, pues yo tengo que ver si la falta es grave o no es grave. Entonces, vamos por ahí. Si nosotros hablamos de temas de contingencia en el ámbito tecnológico, ¿qué tenemos que decir? ¿Cuál es mi posible escenario en mi ámbito tecnológico? ¿Cómo decíamos que puede pasar?
¿qué decíamos que podía pasar en crisis tecnológicas? Puede ser pérdida. Pérdida de la información. Pérdida o filtración de información o errores de implementación. Y yo tengo que establecer mi plan de contingencia. Si yo digo que mi posible crisis puede ser que se roben mi información, yo digo, este robo de información, ¿qué impacto tiene en mi empresa? Entonces, si yo digo que tiene un impacto alto, bajo, lado, yo establezco mis escenarios. Entonces, yo digo, para que esto no suceda, o para si se da, yo debo de tener, no sé, un respaldo, debo tener bien establecido correctamente los responsables de cierta información, ¿no es cierto? Tengo que, no sé, dentro del ámbito tecnológico, más de todo eso son los respaldos y establecer bien los responsables de quién maneja la información, por ejemplo. Entonces, si se... Dice, Dime. dice, un ejemplo, no sé si va por ahí también por ejemplo, al manejar datos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hay la que se llaman las almacenes de nubes, donde se puede almacenar información muchas cantidades. Digamos, si yo como empresa no manejo un sistema donde mis datos son almacenados en la nube y tengo un daño donde yo dependo de mi computadora, de mi lápiz, se me daña, ya se me estropea o se me rompió y no puedo recuperar, entonces ahí no he tenido un plan o de contingencia si en algún rato me pasa algo de esto, ¿no? Como una crisis, este caso se me dañó y me pierdo mis datos. Ujú, exacto, por ahí va. O sea, si uno no tiene ese respaldo, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, y yo no me establezco como un plan el tener estos respaldos, pues puede generar una crisis, ¿ya? Entonces, por ahí vamos en cada tipo de crisis. Entonces, ¿para qué son los comités? Como yo les decía, dentro de este ámbito de los planes de contingencia, siempre va a haber los comités que se establecen para qué. Como yo les decía, para ser los voceros, es decir, para que den información y emitan los mensajes cuando una crisis se da. Lo importante de estos voceros es que tengan la capacidad y la habilidad de comunicación, es decir, que sepan y manejen todo lo que hemos ido viendo, que sepan lo que es un emisor, un receptor, a través de qué canales van a emitir el mensaje, qué tipo de mensaje y cómo lo va a codificar, em, entendiendo qué barreras pueden surgir, que sepa qué canales de comunicación va a usar, cuáles van a ser los adecuados, ¿sí? Para emitir el mensaje frente a los demás para indicar el tema de la crisis, o sea, cómo va o si se va a dar o evitar este tema de la crisis. Entonces, por ejemplo, cuando se da este ámbito del tema de los, de los códigos de ética dentro de una organización, ahí se establecen los comités de ética. Entonces, el comité de ética es el quien se encarga de evaluar, de ver si la persona cometió una falta grave, leve, ligera, se encargan de ver los tipos de sanciones y son los que le comunican a la persona que tuvo esa falla cómo va a manejarse el procedimiento, ¿sí? Entonces, de ellos se encargan y esto está en todos los ámbitos. Entonces, dentro de un simulacro siempre van a ver a alguien que está direccionando, les está indicando, les está informando cómo tienen que reaccionar frente a un incendio, frente a un terremoto, frente a lo que sea, ¿ya? Entonces, estos comités dentro de la organización son importantes porque, como les digo, son las personas que les van a informar a los demás sobre cualquier problemática que haya dentro de la organización. Dicen, y aquí no entra nada de eso de comité central de padres de familia de la escuela, ¿no? No, no entra. Eso no tiene nada que ver con las crisis, porque uno como padre no maneja crisis en el ámbito educativo. Es solo para organización dentro de la escuela. Entonces,
Cuando hablamos de estos planes estratégicos, o sea, de nuestros dichosos planes de contingencia, como yo les decía, ahí he puesto más simulacros son ahí. Tenemos los simulacros, tenemos las capacitaciones. ¿En qué ámbito pueden ser capacitaciones? Pueden ser, lo que les decía, perdón, ahí me salté. Las fases pueden ser antes de las crisis, lo que hablábamos con Edison, que son para qué? Para prevenir que se dé la crisis, ¿sí? En este caso, o para prevenir, o para saber la forma en la que uno puede contestar frente a una crisis. Entonces, en este caso, los simulacros, capacitaciones, por ejemplo, si hablamos del ámbito tecnológico, las capacitaciones de los sistemas, de las plataformas, y nosotros al hacer esto vamos a poder actualizar este plan o este plan de contingencia para que vaya mejorando de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo en los simulacros. Porque cuando uno ve o hace los simulacros es como que ve en dónde puede haber ciertas fallas, ¿no? Ahora, cuando se dan dentro de lo que es las crisis, o sea, cuando ya se da una crisis, como hablábamos, el comité actúa inmediatamente. El comité ya empieza a emitir el mensaje, a decir qué es lo que van a hacer, cómo van a reaccionar, ¿sí? En este caso, ya cuando se está dando la crisis, tienen que hacer un análisis de cómo va avanzando la crisis, ¿no? Dependiendo eh, del tipo de crisis que tengamos. Y el comité se va a encargar también de monitorear el impacto que tenga la crisis, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de una empresa, invento, la dirección decidió, no sé, hacer un producto falso y venderlo, ¿no es cierto? Como les decía por ahí algún ejemplo. Y por ahí la gente se dio cuenta, empezó a haber quejas, empezó a haber problemas, devoluciones, de huelgas y cosas así. Entonces, ¿qué hace el comité? Entonces, el comité comienza a evaluar, ok, ¿cómo vamos a reaccionar? O sea, ya dependiendo del plan, pueden emitir algún comunicado, en este caso, muchas veces las empresas se disculpan de manera, ¿cómo se dice? Eh, de manera, se me fue Pública, ¿no? eso, de manera pública, se puede emitir una disculpa y de acuerdo a eso pueden ver si la gente se ha tranquilizado o no se ha tranquilizado y empieza a ver qué tipo de impacto tiene, que como les dije, la mayoría de las crisis tienen un impacto en lo económico, ¿sí? Entonces ahí comienza a actuar el comité. Y cuando ya se da la crisis, cuando ya pasó la crisis, pues igual, este comité de ética tiene que ver realmente cómo o realmente el impacto, cómo fue, ¿sí? Y ahí ya se analizan con temas de resultados, con temas de análisis, con indicadores, para ver si cómo reaccionaron frente a la crisis, redujo o no redujo el impacto que tenía frente a la organización. Y esto les va a permitir ajustar los diferentes planes de contingencia para que en futuros manejen, no vuelvan a darse este tipo de crisis, por ejemplo, ¿ya? Digamos que en una crisis nuevamente tecnológica. No hablemos de otra, digamos de una crisis legal. No sé, la empresa, me invento, despidió a 50 empleados. Sin motivo, sin razón, despidió. Los empleados fueron y le pusieron una demanda. Entonces, ellos o la empresa nunca se anticipó a esto, o por ahí tenían un plan de contingencia más o menos. Entonces, ¿cómo tuvieron que responder? Primero, contestando a los órganos de control, que en este caso, digamos, un Ministerio de Trabajo, contestando el por qué o a motivo de qué hubo este despido masivo, ¿ya?
no sé, también contestando que van a solventar o a cancelar los saberes de ellos con todas las de ley, ¿ya? Entonces, eso siempre y cuando hayan tenido el plan de esto. Pero si solo lo hicieron por hacerlo, pues ahí tienen que ver al final el impacto que esto genera. Entonces, puede que ahí pierdan más dinero del que pensaron, eh, sean evaluados o la reputación de la empresa baje por ese tema, porque cuando uno se entera que despiden a mucha gente, pues uno dice qué pasó ahí y evita. Entonces, como digo, vuelve y recae en la reputación de la empresa, ¿ya? Y pues ahí pueden decir, no, esta crisis ocasionó un impacto alto dentro de la organización. ¿Por qué? Porque no estuvieron bien planificados, no organizaron bien la información, no hicieron un análisis correcto de estos despidos, por ejemplo. Y lo que se ganaron fue demandas, gastar más dinero, el tiempo también, entonces todo eso afecta. Entonces ahí es cuando dicen, ok, entonces tenemos que establecernos un plan o ajustar el plan que ya tenían establecido. Entonces, por terminar, decimos que una organización en la crisis, por lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Entonces es importante que sepan comunicar, sobre todo en el ámbito interno. Cuando hay una crisis, sepan comunicar a toda la empresa sobre lo que está pasando, ¿sí? Para que no generen el impacto que ya habíamos visto. Desconfianza, rumores, y como ya habíamos visto, todo esto genera un mal clima organizacional.